Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Ya nos encontramos en la semana del eclipse. Vamos a tener próximamente un eclipse total de luna en el signo de Virgo. Este será el primero de 4 eclipses que tendremos en total en este signo de Virgo y por tanto es un eclipse que abre o asienta un precedente sobre el que estaremos luego investigando y desarrollando procesos más adelante. Así que es un eclipse bastante importante, bastante revelador en el sentido de que abre para nosotras una nueva historia y esto pues es digno de consideración porque lo que observemos ahora, las cosas que estemos sintiendo, pues se tienden a tener una máxima relevancia, sobre todo hasta mediados del 2027 aproximadamente. En realidad ya puede ser que hayamos estado teniendo guiños de las temáticas que nos ocupan ahora desde el año pasado, porque ya en torno a septiembre del 2024 estuvimos tomando contacto con ciertos temas que va a estar también activando este eclipse. Así que en principio estamos en medio de una historia que pues ha tenido ya una especie de anticipo, un tráiler, una especie de preludio en torno a septiembre del 2024, pero que inicia ahora y que va a tener bastante importancia en los próximos años. Así que hay bastantes cosas que quiero comentaros, pero antes también recordar que os dejé hace algún tiempo un post dedicado exclusivamente a los eclipses que tenemos en Piscis y en Virgo para que le echéis un vistazo de nuevo si os apetece investigarlo como conjunto. Ahora no voy a hablar de los 4 eclipses que tendremos en Virgo como conjunto, sino que vamos a hablar exclusivamente de este eclipse que tenemos ahora el 14 de marzo del 2025. Pero si os apetece tener la historia completa o el mapa completo para tener una panorámica mucho más general donde encajar la información que hoy os traigo, pues tenéis ahí también ese post dedicado a los nodos lunares en Virgo y Piscis y a los eclipses que habrá en esos signos. Así que ahora no voy a entrar a explicar cosas como más básicas porque ya las vimos en aquel momento, pero sí recordar que este va a ser un eclipse de luna total, es decir, la luna llegará a ocultarse completamente, que se va a dar en el grado 23 con 56 minutos de Virgo, es decir, que vamos a decir que es un eclipse que se da entre el grado 23 y 24 de Virgo. Si tenéis algún emplazamiento en vuestra carta natal, ya sea algún planeta personal, ya sea alguna cúspide como el ascendente, el medio cielo, en esos grados, en los últimos grados o incluso en la parte intermedia de alguno de los signos mutables como Géminis, Sagitario, Virgo o Piscis, este eclipse os interpelará mucho más. Así que observad en vuestra carta dónde caería ese grado 23-24 de Virgo y también observad si está haciendo guiños a algún otro lugar de vuestra carta, porque si es así, pues estaría siendo activado por el eclipse y os afectaría de una forma un poco más personal. Sabéis que los eclipses no nos afectan a todas las personas de la misma manera, sino que nos afectan de una forma mucho más intensa. Si, por ejemplo, tenemos a ese eclipse en una casa angular, por ejemplo, si se da en nuestra casa 1, en la casa 4, en la 7 o en la 10, vamos a sentirlo mucho más. O si está afectando a nuestra luna o a nuestro sol, si por ejemplo tenéis a la luna o al sol en signos mutables como Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, pues seguramente lo sintáis más, pero tampoco se trata de que por el hecho de que venga un eclipse a activar esa zona, pues vaya a haber claramente un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? A veces los eclipses tienen un efecto mucho más contundente, a veces un efecto pues más soslayado, ¿no? Entonces, digamos que como siempre, como todos los eventos astrológicos, pues habrá algunos que nos toquen más de cerca que otros y los eclipses sobre todo requieren de una atención, de una observancia, pero tampoco tenemos que detener nuestra vida porque vaya a darse un eclipse encima de mi luna o encima de mi sol o en donde sea, ¿no? Simplemente estar observantes y pues tratar, ¿no? de descifrar este lenguaje astrológico de una forma vivida, de una forma pues que se adecue, ¿no? a la escala natural de las cosas, sin necesidad tampoco de dramatizar o de interpretarlo como algo que vaya a marcar necesariamente un punto de inflexión en nuestra vida, ¿no? Sí es verdad, de todas formas, esto sí tengo que decirlo, que a veces cuando tenemos un eclipse que toca de una forma bastante precisa algún punto de nuestra carta, que toca
toca alguna tecla sensible, sí es verdad que se pueden dar cambios grandes y además a veces pueden tener pues un punto bastante drástico, ¿no? Pero bueno, de todas formas, eso dependerá también un poco de cómo se haya ido construyendo la atmósfera antes. Sabéis que los eclipses, igual que cualquier otro evento astrológico, también se expresa de una forma coherente con lo que viene dándose de atrás, ¿no? Entonces, ningún proceso viene de la nada, todo tiene siempre como una preparación previa que nos ayuda también un poco a reconocer y anticipar por dónde podrían ir los tiros, ¿no? Entonces, sobre todo, yo lo que os recomendaría es que busquéis dónde en vuestra carta astral está ese grado 23 o 24 de Virgo y también buscad si tenéis algo en torno a esos grados de la segunda mitad de los signos mutables, porque esas van a ser zonas estimuladas por este eclipse, ¿no? Igualmente, mirad también dónde os cae la zona del comienzo de Aries, porque es ahí donde va a estar Mercurio, que es el planeta regente de esta luna llena eclipsada, ¿no? Así que también esa zona podría tener alguna que otra clave a considerar, a tener en cuenta. En cualquier caso, este va a ser un eclipse de luna que, como os decía, viene a ser como una luna llena eclipsada. Eso significa que en el momento en que la luna llega a su máxima oposición al Sol, pues la Tierra va a estar en medio, ocultando esos rayos solares y arrojando su sombra sobre la luna. Esto significa que la luna se va a opacar durante bastante tiempo, va a estar bastantes horas ensombrecida y alterada, y esto pues también ocasiona que justamente en esa noche en la que esperábamos una mayor luz o esperábamos un brillo radiante de la luna, pues va a ser una noche justamente oscurecida, ¿no? Esto ya a nivel simbólico, a nivel metafórico, pues hasta tiene un tono peliculesco de que obviamente si se ensombrece la luna y de repente la noche queda sumida en tinieblas, pues ahí pueden aparecer los miedos, pueden aparecer como los monstruos, ¿no?, de la película. Entonces, es verdad que desde un punto de vista poético, metafórico, simbólico, el hecho de que la luna desaparezca es bastante impresionante y se presta también a malos juegos de la imaginación, ¿no? Entonces, de ahí que también los eclipses de luna se sientan como un momento de máxima oscuridad, donde se apaga alguna lucecita interna también, ¿no? Sabéis que la luna tiene que ver con nuestro mundo interno, con la subjetividad, el imaginario. Entonces, de repente hay algo ahí que se apaga, que se esconde, que se oculta y que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, eso pues también nos sugiere que es un momento en el que podría darse la desaparición de alguna cosa, podría darse el final de alguna cosa. También escuchaba el otro día a unos astrólogos comentar en Astrology Podcast, que es un podcast de astrología que es muy interesante. Justamente comentaban que en torno a esta mitad de marzo, la segunda mitad de marzo, habrá como muchas zonas del cielo que estarán ocultas. Me pareció una interpretación brillante, porque no solamente que la luna y el sol se van a ocultar con estos eclipses, sino que además, como tenemos también a Mercurio y a Venus retrogradando, pues también van a estar ocultos detrás de esa luz solar, con lo cual tenemos a un montón de planetas ahora mismo que o no se ven o están prontos a desaparecer. Y esto también se siente como interpreto yo, ¿no? Se siente como un apagón de un montón de funciones que por lo general estábamos habituadas a sostener y a tener en cuenta, que de repente pues brillan por su ausencia, ¿no? Entonces aquí vemos que este eclipse también podría representar esa desaparición de algo que más o menos venía siendo constante o venía siendo patente. Y aquí vamos también a otra parte importante, ¿no?, de cualquier interpretación de cualquier eclipse, y es que esta va a ser una luna llena eclipsada sobre el nodo sur. El nodo sur, sabéis que es la parte del eje nodal que está descendiendo. Entonces tiene mucho que ver también con los finales o con aquellas cosas que experimentan una desintegración. Pero también el nodo sur representaría algo que ya nos es conocido, familiar, ya nos es cómodo, pero sin embargo replicamos y replicamos porque tenemos como un cierto automatismo, como que nos hemos acostumbrado a reaccionar de ciertas maneras y tendemos a reproducir inercias o patrones asociadas a los temas de ese signo donde se encuentra el nodo sur. En este caso, el nodo sur en Virgo, como os
decía en el post que dedicamos ya al eje nodal en estos signos, tiene mucho que ver con inercias en las que replicamos un afán de control o un intento por organizar las cosas de una manera que sustente esa ilusión de control. Sin embargo, con el nodo sur en Virgo también tenemos esta idea de que los intentos por controlar al detalle ciertos procesos solamente van a causar sufrimiento, porque son cosas que igualmente van a seguir su sino, su derrotero, más allá de el intento que hagamos por retenerlas o por controlarlas o por clasificarlas o etiquetarlas, ¿no? Entonces, digamos que el nodo sur en Virgo nos invita también de alguna manera a reflexionar acerca de esos intentos de control que tenemos a veces cuando el miedo aprieta, ¿no? Muchas veces debajo del afán del control y del perfeccionismo hay un temor profundo a ciertas inseguridades, a que las cosas escapen a lo que necesitamos, a vernos desprovistas de esa protección en un entorno que no es confiable o que no comprendemos, ¿no? Entonces muchas veces ese intento de control virginiano tiene que ver también con el miedo, ¿no? Y de alguna forma también en un mundo tan incierto como este en el que nos encontramos, pues yo creo que también sobran las situaciones en las que podemos tener un poco de temor a la hora de no saber demasiado bien qué esperar de ciertas cosas que luego, sin embargo, intervienen en nuestra calidad de vida, en nuestra logística diaria, que son temas propios de este signo de Virgo, ¿no? Entonces, es posible que este eclipse también nos muestre de qué manera reaccionamos frente a aquello que no podemos controlar, de qué manera reaccionamos a nivel de inercias, de patrones y, por supuesto, también podría suceder que este eclipse, al ser de luna llena y además sobre el nodo sur, señale también el final de alguna cuestión o la resolución de alguna cuestión que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, con una sensación un poco extraña de que las cosas ahí no terminan de funcionar como hubiéramos necesitado o como hubiéramos querido. Porque también es esto, ¿no? En el nodo sur en Virgo replicamos y replicamos un montón de inercias, pero que no siempre son las más adaptativas, ¿no? Porque por el hecho de que nos salga como un piloto automático no quiere decir que estemos empleando la herramienta adecuada o la solución precisa que se requiere exactamente en este momento, ¿no? Entonces también creo que va a ser un eclipse en el que nos vamos a dar cuenta de que hasta aquí llegan ciertas inercias que habíamos estado teniendo, o hasta aquí llega nuestro empeño en utilizar esas viejas herramientas para afrontar situaciones nuevas, con lo cual es posible que también advirtamos en cierto modo que hay ciertas cosas que venimos arrastrando durante un tiempo que también pueden experimentar algún tipo de cierre natural, o que son cosas a las que les puede estar llegando su momento de cierre natural, ¿no? Como si de alguna manera se les acabara algún ciclo. Obviamente con un eclipse de luna sobre el nodo sur, seguramente si seguís otras cuentas de astrología estéis ya cansadas de escuchar que es un eclipse para soltar, para dejar ir. Bueno, es un eclipse para soltar y dejar ir, pero bueno, más allá de esto, pues también habría que pensar que las cosas que se cierran con este eclipse también nos sitúan en una nueva circunstancia, y esto es algo que también es interesante, ¿no? Porque a veces justamente por cerrar ciertas cosas en las que teníamos un cierto empeño, podemos abrir un espacio donde poder abrir justamente otros procesos que sean más adaptativos o que tengan más interés, ¿no? Por ejemplo, este va a ser el primero de 4 eclipses que tendremos en Virgo los próximos años, y el próximo eclipse que tendremos en Virgo será justamente este 21 de septiembre. Dentro de unos 6 meses aproximadamente, en la siguiente temporada de eclipses, tendremos ese próximo capítulo de eclipses en Virgo, con un eclipse de Sol en el grado 28 de Virgo. Además, este eclipse de Sol que tendremos el 21 de septiembre del 2025 va a ser el único eclipse de Sol de todos los eclipses en Virgo y Piscis que tendremos en estos años. Así que va a ser un eclipse que va a marcar también algún precedente, o que nos ayudará a sembrar alguna semillita que luego veremos desarrollarse más adelante, ¿no? Entonces es interesante porque, a pesar de que ahora con este eclipse del 14 de marzo veamos que seguramente hay algunas cosas que experimentan un cierre, o cosas que ya se sienten abocadas a su final, es un eclipse que nos pide
aceptación, que nos pide aceptar las circunstancias y que nos pide aceptar nuestras limitaciones al respecto, porque también es un eclipse que se da con el Sol en conjunción a Saturno, ¿no? Entonces, esto se trata también de eso, ¿no? De aceptar las circunstancias, aceptar nuestras limitaciones, que no podemos tener esa varita mágica con la que solucionarlo todo. Pero, sin embargo, dentro de unos 6 meses, justamente por haber hecho todo este trabajo de aceptación, de reconocimiento, de análisis de las circunstancias, dentro de 6 meses, el 21 de septiembre, tendremos ocasión con ese eclipse de Sol en Virgo de sembrar algo que venga después, ¿no? y que sea pues como un desarrollo lógico, orgánico de todo esto que ahora mismo se está mostrando un poco más grave a lo mejor, ¿no? Este es un eclipse que, bueno, no es simpático, no es tampoco muy tenso, porque si os fijáis, todos los aspectos del eclipse, prácticamente todos, son armónicos, salvando la oposición del Sol y la Luna. Pero sí es verdad que es un eclipse un poco bajo a nivel de energía, a nivel de motivación, porque hay un cúmulo de planetas en la zona Piscis que se siente bastante grave y bastante sensible, ¿no? Y podemos estar teniendo un poco la sensación de que estamos cuesta abajo en alguna situación que para nosotras sea importante, ¿no? Y esto puede también poner a prueba nuestra motivación o generar un sentimiento de vulnerabilidad muy grande. Este sentimiento de estar como cuesta abajo, de que hay algo que está desgastándose, que está en declive, que se está desintegrando, ¿no? Porque de hecho ya tenemos a Saturno y a Neptuno muy juntos al final de Piscis, y de hecho el nodo norte y el Sol están en medio de Saturno y Neptuno. También, si queréis ver más sobre Saturno y Neptuno, también sabéis que le dediqué un post bastante completo, que al fin y al cabo pues son dos planetas lentos que no se juntan todos los días, ni mucho menos, ¿no? Sino que tardan bastante tiempo en encontrarse, y esta conjunción que están por hacer entre Piscis y Aries es de carácter histórico, y también merece la pena que la tengáis presente, ¿no? Si os apetece ver ese post que dediqué a la conjunción de Saturno y Neptuno, ahí entenderéis también mucho más, porque este eclipse lo que hace básicamente es que el Sol se empapa de esa conjunción de Saturno y Neptuno en Piscis. El Sol en Piscis se empapa de todo eso, lo ilumina, ¿no? De alguna manera, y lo refleja, lo proyecta en forma de un final en la zona Virgo, ¿no? Entonces hay algo ahí en esa zona Piscis que ha estado experimentando progresivamente una desintegración, un desgaste, que justamente ocasiona que luego en esa zona Virgo pues también se problematicen ahora ciertas cuestiones, ¿no? También podríamos pensar que estamos en un momento en el que contemplamos el declive de algo que ha venido perdiendo credibilidad o consistencia. Es algo que, por ejemplo, en torno a 2022 pudo gozar tal vez de una mayor proyección, o pudo apelar mucho más a nuestra fe o a nuestras creencias, ¿no? Hubo algo esperanzador o algo que apelaba a ciertos sueños, algo que parecía prometedor, que sin embargo en estos últimos meses ha venido experimentando probablemente un desgaste, un quiebre, un punto que se siente como de no retorno, porque claro, en 2022 era Júpiter el que estaba activando por conjunción a Neptuno, ahora sin embargo es Saturno, y eso tiene una atmósfera pues muy diferente, ¿no? Me llama la atención sobre todo en cuanto a este ciclo de lo que está pasando con planetas lentos en Piscis, y ahora volvemos al eclipse, pero como paréntesis quería comentarlo. Me llama mucho la atención la resonancia de estos tránsitos que estamos teniendo en Piscis con, por ejemplo, la evolución de la guerra de Ucrania. Y tampoco quiero entrar a hablar de política de forma muy concreta, porque entonces nos extendemos un montón. Este es un eclipse que tiene una relevancia crucial para temas globales, como hemos venido viendo, ¿no? Pero en el caso de la guerra de Ucrania me parece muy llamativo, porque si os fijáis, la guerra de Ucrania se inicia en 2022 cuando Júpiter
Júpiter se está acercando a hacer una conjunción a Neptuno. Y en aquel momento yo os decía que me sorprendía mucho, ¿no? Porque se esperaba mucho de aquella conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis del 2022, pero vimos cómo se expresó también mucho en forma de propaganda, propaganda de guerra, propaganda belicista, ¿no? Y cómo en aquel momento pues había esa motivación alta o ese apoyo solidario, esas muestras de solidaridad, ¿no? Y ahora, sin embargo, vemos cómo al ser Saturno el que se está aproximando a Neptuno en Piscis, ahora ya digamos que hay una falta de fe en que los derroteros de esa contienda puedan resolverse de una forma humana, positiva, respetuosa, ¿no? Entonces vemos cómo justamente Saturno está marcando como un final de tiempo, un límite de tiempo, ¿no? Como decir, vale, hasta aquí estamos llegando con esa situación, ¿no? Pero, sin embargo, la solución que aporta es difícil de digerir y difícil de aceptar, ¿no? Porque también Saturno puede ser como un jarro de agua fría a veces, ¿no? Entonces, digamos que también tiene una tonalidad de cierta dureza. Volviendo un poco al clima del eclipse, naturalmente para cada una la conjunción de Saturno y Neptuno trae consigo claves muy diferentes, pero sí que podríamos estar pensando en que hay alguna situación que cada vez nos cuesta más esfuerzo sostener, hay algo que se siente agotado o que nos tiene al límite de nuestra resistencia, porque eso es también la conjunción Saturno-Neptuno, que es un tremendo desgaste que además pone a prueba nuestra fe o nuestra credibilidad en ciertas cosas, pero que sin embargo continúa exigiendo una dosis muy importante de esfuerzo, ¿no? Como siempre hace Saturno. Y esto puede estar haciéndonos sentir que hay algo importante en nuestra vida que, a pesar de que pongamos mucho esfuerzo, está perdiendo consistencia, que no se sostiene y que además no tiene solución. De ahí que también este pueda ser un eclipse que, como activa tantísimo esa área de Saturno y estos nodos, ¿no? en este eje, pueda ser un eclipse que nos pide analizar la situación de una forma extremadamente realista, aceptar la realidad y aceptar también que hay ciertas cosas que, si bien fueron un bello sueño algún día, no habrán de realizarse. Esto es muy duro de tragar, es muy complicado, ¿no? Pero es un eclipse que de alguna manera nos dice que no por remar más fuerte vamos a llegar a donde queremos, a veces simplemente no podemos llegar ahí donde imaginamos. Y esto es muy complicado de aceptar, sobre todo porque contraría muchísimo nuestra mirada del mundo, ¿no? En el sentido de que vivimos también en una sociedad que nos promueve mucho todo este tema de que si quieres puedes, de que si lo sueñas puedes realizarlo, y a veces quererlo no es suficiente, o a veces, por mucho que podamos alimentar nuestros sueños, estos no van a realizarse de por sí. Hay muchos sueños que son imposibles, ¿no? O que podemos experimentarlos ahora como imposibles. Entonces es un clima un poco melancólico, un poco bajo, en donde nos damos cuenta de que hay algo que venimos soñando durante algunos años que se siente cada vez más lejos de su realización, o se siente cada vez más flojo, ¿no? Entonces esto puede ser muy duro porque es un eclipse que nos pone delante ese temor anunciado de que ya sea porque no estamos en los tiempos adecuados, ya sea porque hay algo a nivel logístico, práctico, que no encaja, pues va a ser difícil que algo que veníamos soñando mucho tiempo se dé. De ahí tenemos también el hecho de que el nodo norte en Piscis también nos dice que no todo depende de nuestro afán de control, que no todo depende de nuestro rendimiento, de cuán perfectas somos, de cuán fuerte remamos. Eso es por la parte del nodo sur en Virgo, ¿no? Como que no todo es nuestra responsabilidad en este sentido, y de que también a veces podemos beneficiarnos mucho de responder de un modo diferente ante aquello que soñamos, tratar de darle la vuelta a ciertos sueños para tener una relación diferente con eso que nos ilusiona, de modo que no experimentemos las ilusiones como un todo o nada, o de modo que no
aparejemos nuestro estado anímico o nuestro bienestar a la consecución de esos sueños que imaginamos como luminosos, ¿no? El hecho de que no se realice este sueño o el otro implica que voy a ser infeliz para siempre. ¿De dónde nace esa narrativa condenatoria en donde si no realizamos un sueño, eso implica que vamos a vivir en la carencia y en la penuria por los siglos de los siglos, ¿no? Esto también es algo a reflexionar, porque Saturno en Piscis también se puede sentir como este peso condenatorio, este anclaje, ¿no? Es decir, si no consigo esto ahora que me hacía tanta ilusión, entonces ya nada merece la pena, ¿no? Es decir, que hay un punto dramático que, si bien Saturno no tiene fama de resultar exagerado, en este caso puede ser un punto dramático que tenga un mayor peso en este momento del que luego verdaderamente pudiera tener más adelante, ¿no? Lo que sí está claro es que es un eclipse que nos pone de frente con alguna situación que no encaja en lo que habíamos imaginado y que sin embargo tiene importantes consecuencias. Y eso es algo un poco difícil de digerir, ¿no? Pero de alguna manera es un eclipse que también favorece que seamos prácticas y realistas y que hagamos un poco las paces con la situación que sea para desde esa aceptación trabajar en alguna reacción diferente o alguna medida que podamos tomar y que pueda ayudarnos a enfocar la situación de otra manera tal vez más constructiva o tal vez que nos funcione mejor. Es como también un eclipse que favorece la superación de ciertas cosas que, si bien bueno, digamos que las obsesiones son un tema propio del arquetipo plutoniano más bien, ¿no? Pero es verdad que tenemos a todos los planetas personales bien estacionarios, en sombra, retrógrados, a punto de salir de un estado para entrar en otro. Tenemos a todos los planetas personales en sombra o retrógrados o lo que fuera, ¿no? Me refiero con planetas personales a Mercurio, Venus y Marte, ¿no? Y luego tenemos a las luminarias con este juego de eclipses. Esto implica que efectivamente es un momento en el que hay algo como que no termina de arrancar, como que no termina de fluir. Y eso se puede sentir también como una obcecación bastante importante, bastante recurrente en ciertas ideas o en ciertas cosas que están teniendo ahora mismo un peso como más importante, ¿no? Entonces, si bien la obsesión como tal es más bien una cuestión plutoniana, sí que tenemos esta idea de el oleaje recurrente que impacta una y otra vez con sus círculos de agua sobre el mismo lugar. Esto también es algo que puede encajar mucho con todo eso que se cocina en Piscis, ¿no? Es como que todo el tiempo esa marea está ahí desgastando y desgastando en el mismo sitio, y esto se siente también como un peso, como que hay ciertas cuestiones ahora mismo que están tomando cuerpo, que están tomando peso y que se sienten también como muy insistentes. Entonces yo diría que también este va a ser un eclipse que nos va a permitir analizar de otra manera novedosa todo esto que de forma recurrente nos viene afectando anímica y emocionalmente desde hace ya algunos meses, ¿no? Luego vemos también que Mercurio se encuentra a punto de entrar retrógrado. Mercurio es el regente de este eclipse y está justamente en el comienzo de Aries junto con Venus. Venus ya está retrógrado y Mercurio se encuentra a punto de retrogradar. Esto implica, igual que también la conjunción del Sol y Saturno, ¿no? También iría por aquí, esto implica que es un momento en el que la memoria y el pasado cobran una relevancia muy importante a la hora de interpretar la realidad que nos concierne ahora. Puede ser un eclipse en el que estemos recuperando algo del pasado, tal vez como un refugio, ¿no? A veces cuando sentimos que estamos frente a un final o frente a un abismo, puede ser que reaccionemos también buscando ese refugio o esa protección de lo ya conocido. Entonces, con Mercurio a punto de entrar retrógrado, que de hecho entra retro al día siguiente del eclipse, unas horas después, hay una tendencia también a reflexionar en lo sucedido o incluso a recuperar actividades, intereses que nos habían sostenido ya en el pasado o que nos habían funcionado
ocasionado ya en el pasado. Digamos que es un eclipse en el que podemos recuperar algo que habíamos perdido, y esto también se siente muy interesante, ¿no? Es otra lectura también de este eclipse sobre el nodo sur o de este Mercurio entrando retro. Podríamos recuperar algo valioso que habíamos perdido en el camino, y esto se puede sentir también muy, muy intenso, ¿no? También muy vital, es decir, puede ser revitalizador recuperar algo que habíamos perdido, ¿no? Sobre todo si se trata de alguna actividad o de algo que en su momento nos había servido para afirmarnos a nosotras mismas, porque no olvidemos que Mercurio está en Aries e iría un poco por aquí, ¿no? En este sentido de la autoafirmación, hacer aquello que deseamos, la recuperación de algún deseo, de alguna intención, de alguna actitud frente a la vida. Entonces esto también puede ser como repescar algo valioso que habíamos perdido, ¿no? Algo que se había tragado el océano, algo que habíamos olvidado de nosotras mismas, que de repente refulge con una nueva fuerza. Y esto también puede ser muy revitalizador o incluso muy agradecido. Recordemos también que cuando la luna se oculta, llega siempre ese momento en que vuelve a iluminarse, y esto, que parece de perogrullo destacarlo, es también importante porque implica que, a pesar de que los eclipses sean momentos de apagón donde alguna luz interna se apaga, pues también vienen seguidos de una nueva iluminación, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el hecho de que ahora pueda terminar algo, o el hecho de que ahora podamos dar por perdida alguna cosa que nos había ilusionado y que no podrá ser, pues implica que también habrá un reencuentro con otro tipo de motivaciones u otro tipo de ilusiones que muy pronto se presentarán y estarán aquí. De hecho, recordad también que a finales de mes, justo después del eclipse de Sol que tendremos el 29 de marzo, tendremos también a Neptuno entrando por primera vez en nuestra vida en el signo de Aries. Así que aquí estamos frente a la recuperación de este espacio en el que podemos volver a ilusionarnos o en el que podemos crear un nuevo sueño. A veces, justamente por obcecarnos y comprometernos tanto con una ilusión o con un sueño, podemos perdernos también otras oportunidades de soñar diferente o de incluso ir a otros viajes, ¿no? A otras búsquedas. Entonces, yo diría que este eclipse nos concede un poco, ¿no? Como ese permiso también para desplazarnos de ciertas visiones que nos habían orientado antes, para reformular un poco qué es eso que queremos. Entonces, es un eclipse que abre espacio para reimaginar el deseo o para reimaginar el propósito. Y esto, que se siente un poco perturbador porque supone afrontar esa hoja en blanco donde podemos recrear una ruta, también puede motivarnos de alguna manera a buscar en nuestro propio pasado alguna referencia que sustente nuevas ilusiones que están por nacer y que nos acompañarán durante un montón de tiempo a partir de aquí, ¿no? En este sentido, también podría ser que por el momento, si recuperamos algo que había formado parte de nuestro pasado, estemos reflexionando con un poco de duda, porque tanto Mercurio como Venus estarán retro en esa zona, que tengamos un poco de duda acerca del valor de aquello que estamos recuperando, o acerca de la temporalidad o la duración que tendrá esa recuperación de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si yo siempre había pintado y me había hecho muy feliz trabajar la pintura, puede ser que después de un tiempo yo abandonara esa actividad porque empecé a centrarme en otras cosas, y de repente puede ser que durante este eclipse, si siento que todo va camino abajo, pues de repente tenga ganas de recuperar aquel espacio en el que yo fui feliz, que es la pintura, ¿no? A pesar de que lleve mucho tiempo sin pintar, puede ser que me apetezca volver a recuperar esa actividad, aunque sea como un refugio, ¿no? Y en ese caso, pues no sé, puede ser que esté pintando y a la vez pensando, bueno, esto pues nada, es hoy y ya está, o no sé si voy a seguir dando continuidad a esta actividad o no sé por cuánto tiempo me va a apetecer ahora esta fiebre, ¿no? De volver a pintar, pero también
con este punto, ¿no? De que como el Sol está en conjunción a Saturno, y Saturno es uno de los planetas más involucrados en el clima de este eclipse, cabe la posibilidad de que esa pasión que yo estoy recuperando, ese lugar donde yo me sentí viva, donde yo me sentí deseante, donde yo me sentí encendida, ¿no? Pues puede ser algo duradero, puede ser algo que tenga proyección. Entonces también este podría ser un momento en el que estemos cerrando un paréntesis en el que habíamos desatendido ciertas cosas que van con nosotras mismas para recuperar de nuevo ese espacio para ser. Esto yo creo que es una cosa como muy crucial de este eclipse. Es como si de alguna manera cerráramos ya un paréntesis de tiempo en el que habíamos desatendido algo importante de nosotras mismas. Y esto también vincula mucho a este Mercurio retro con ese Venus retro en Aries, que es que hay una recuperación de algo que podemos considerar un talento o un recurso propio, algo de nosotras mismas que nos enorgullece, que nos gusta, algo que nos sirve también para afirmarnos en la vida, para sentirnos motivadas, para sentirnos bien. Entonces es como si nos recuperáramos después de un largo sueño en que habíamos desconectado con algo que nos apasionaba o con algo que nos gustaba mucho. Entonces puede ser un eclipse que nos retrotraiga a viejas maneras de ser que tienen todavía mucho para darnos, a pesar de que las hubiéramos dejado en el olvido. Puede ser un momento para recuperar algo que verdaderamente tenga un sentido de cara a nuestro futuro y que sin embargo habíamos dejado empalidecer. Entonces es como también un eclipse que nos vincula a esta idea, ¿no?, de salvarnos a nosotras mismas cuando todo parece ir cuesta abajo, que es aquello, que es aquella actividad, que es aquello que yo amo, que es aquello que yo valoro, que me sirve como para salvarme a mí misma, ¿no?, de ese estado más grave o más melancólico que puede estar sugiriendo ese desgaste de la zona Piscis. Como yo puedo encontrar en la zona Aries, donde está Mercurio y Venus retrogradando, algo de mí misma que de alguna forma me devuelva esa chispa, ¿no? Entonces es un eclipse también súper interesante en este sentido de voy a recuperar algo que me pertenece, que había olvidado y que puede sustentar otro marco de ilusiones y motivaciones de aquí en adelante. Eso me parece súper bonito, ¿no? Y luego pues también tenemos a Marte y a Urano, que son dos planetas que están haciendo aspectos armónicos a la Luna y al Sol en este momento, ¿no? Por un lado, Urano en Tauro continúa cantando esa batalla de la inseguridad, de la incertidumbre, de Urano en Tauro, sabéis que desestabiliza todo aquello que consideramos esencial para mantener una cierta calidad de vida. Entonces es un foco de estrés, de inseguridad y de incertidumbre muy importante con el que llevamos lidiando ya varios años. Entonces, Urano en Tauro, en aspecto armónico a las luminarias, sugiere que este es un momento en el que efectivamente hay cosas que no podemos controlar, que están ligadas al contexto, que están ligadas al mundo en el que vivimos y que sin embargo tienen un impacto en nuestras circunstancias y que es un impacto que ya nos es conocido, no es una sorpresa, pero que de repente podemos contemplar o considerar de una forma como más fluida, ¿no? Es como que es un guiño que nos corrobora algo que ya más o menos intuíamos y que tiene que ver con condicionantes externos que también intervienen en lo que estamos viviendo ahora y que son cosas que tienen una influencia, que tenemos en cuenta y que de alguna manera llevamos ya un tiempo considerando, ¿no? Y luego, por otro lado, Marte en Cáncer tiene que ver justamente con esta reacción más proteccionista, esta tendencia a protegernos, a cuidarnos, a atender a nuestras necesidades para sostenernos frente a esas inseguridades e incertidumbres que también se pueden estar desencadenando, ¿no? Entonces, bueno, Marte en Cáncer está todavía incidiendo en temáticas que estuvo haciéndonos reflexionar muy especialmente desde enero y de alguna forma pues también está intercediendo un poco, ¿no?, en la expresión de los temas de este eclipse porque a fin de cuentas
Marte en Cáncer está regido por esta luna eclipsada, así que tenemos ahí un disparate de aspectos muy intensos que se hacen guiños unos a otros, y que en definitiva están hablando de un momento de reseteo donde algo que veníamos planteando con serias dudas de repente se ilumina bajo otra óptica y esto pues lo aclara, ¿no? Es un momento para asumir que hay parte de descontrol, de desorganización en lo que estamos haciendo, pero sin embargo darnos también esa confianza de darnos como esta tregua para iluminar las cosas desde otro lugar, ¿no? Luego, por otro lado, también podría ser un momento en el que haya como una falta de forma, una falta de regularidad. Por ejemplo, podría ser un momento en el que se rompan rutinas, hábitos, inercias, formas. Por ejemplo, luego ya a un nivel más colectivo, puede ser un momento en el que se enfatiza el rechazo a la burocracia, a las normas, a la documentación, a la formalización. También me parece muy interesante cómo este eclipse en Virgo puede justamente poner en un punto ciego toda una serie de documentos, informaciones, referencias históricas. También puede ser en su peor interpretación, ¿no? Es un eclipse que podría dar lugar en algunas regiones del mundo a una especie de borrado de la historia o un reseteo de la historia, porque Saturno es un planeta que tiene mucho que ver con lo histórico y Virgo es un signo que tiene mucho que ver con la documentación. Sabéis que la escritura, la documentación es la base con la que se construye, ¿no?, el relato histórico, y de alguna manera ese borrado de referencias documentales puede ser pues una pérdida irreversible o puede suponer también un cambio en la narrativa del pasado, y eso también pues tiene una importancia crucial, ¿no? En este sentido, también Marte en Cáncer se podría leer como un daño a ese patrimonio humano que nos ha legado el pasado, que nos ha legado la historia, ¿no? Es como si hubiera una desatención hacia esa historia que, sin embargo, tiene un peso muy importante en cómo se están afrontando las decisiones en este momento, ¿no? Y luego, por otro lado, vemos que también Mercurio, que es el regente de este eclipse, se encuentra en sextil a Júpiter y también en sextil a Plutón. Además, como detalle, como curiosidad, tenemos al asteroide Palas en conjunción a Plutón en Acuario también. Palas es, bueno, Palas Atenea, es la diosa de la sabiduría, del conocimiento, de la guerra. Eh, y curiosamente, pues tiene que ver también con toda esta visión estratégica para armar estas relaciones de poder propias de estos intríngulis palaciegos, políticos, ¿no? Estadistas. Entonces, de alguna manera, con Palas y Plutón juntos en Acuario, también hay un foco, ¿no?, de relaciones de poder muy importantes que no siempre son visibles y que están también jugando un rol crucial, sobre todo a nivel colectivo, ¿no? Entonces es curioso porque Mercurio, que es el regente del eclipse, está justo entre Júpiter y Plutón, haciendo sextiles a ambos. Los sextiles son oportunidades u opciones que se presentan ahí. Entonces tenemos a Mercurio con dos opciones, con dos vías que puede tomar. Tiene ese sextil a Júpiter, que es el planeta de la ley, de la justicia, de la forma ética, de la filosofía, de la adecuación, ¿no? Júpiter es el planeta de la cultura, el planeta de la visión, el planeta de la sabiduría también. Y luego tenemos al otro lado a Plutón y a Palas, que son esta tentación, ¿no?, de inmiscuirnos en temas más complejos, más retorcidos también, menos claros, pero también atractivos, que generan simultáneamente atracción y rechazo. Entonces, es como si este Mercurio, haciendo estos sextiles a Júpiter y a Plutón, estuviera debatiéndose entre escucho al angelito bueno, escucho al angelito malo, pero tampoco se trata de demonizar a
a Plutón o de considerar a Júpiter siempre, siempre bueno, porque tampoco es así, ¿no? Pero sí es verdad que pareciera que Mercurio se dirige hacia Júpiter, porque es, digamos que si articuláramos el movimiento de Mercurio hacia adelante, lo lógico sería que fuera al encuentro de Júpiter, que perfeccionara ese aspecto con Júpiter. Pero claro, lo que sucede es que Mercurio retrocede. Entonces, a veces también para leer una carta tenemos que pensar en cuál sería el movimiento que hacen cada uno de esos puntos que están ahí en esa carta, ¿no? ¿Qué ocurre si ponemos ese cielo en movimiento? ¿Qué es lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo que se va activando con esa danza en movimiento? Y en este caso, Mercurio, lo más habitual, viendo esta carta, sería que fuera al encuentro de lo que propone Júpiter. Sin embargo, como Mercurio va a entrar retrógrado, es como que parece que va hacia Júpiter, parece que va a hacer algo, parece que este eclipse se va a resolver de una forma jupiteriana, de una forma grandilocuente, un tema global, un tema de alta importancia, de alto impacto, temas relacionados con leyes, con normas, justicia, medidas, temas relacionados también con divergencias de opiniones que pueden llevar hacia una ruptura también. Por ejemplo, también podría haber divisiones por motivos éticos, religiosos, legislativos, conceptuales, académicos. Es decir, que parece que con Mercurio aparentando, ¿no?, ir hacia Júpiter, pues podría haber también una tendencia, una primera lectura de este eclipse en donde parece que las cosas toman ese derrotero de una división entre la gente por esos motivos jupiterianos, ¿no?, por motivos éticos, religiosos, legislativos, conceptuales, académicos, como si el mundo se partiera ahí por la mitad y quedara como en dos bloques, ¿no? Pero, sin embargo, claro, lo que sucede es que Mercurio entra retrógrado, ¿no? Entonces, es curioso porque también tenemos a Quirón en Aries, entonces pareciera que para evitar el encuentro con una situación sangrante, difícil, beligerante, excesivamente conflictiva, para evitar el conflicto, para ganar tiempo, en definitiva, para evitar el conflicto y ganar tiempo, Mercurio retrocede y se dirige más bien hacia Plutón. Es como decir, vale, acepto a Pulpo como animal de compañía, acepto esto que me da un poco de temor, pero gano tiempo si me adecuo a esto. Y afronto ese disenso, afronto esta complejidad propia de la atmósfera, entrando en esas relaciones de poder de Plutón y Palas, entrando en esa batalla que proponen y poniendo mi energía al servicio de todo eso que está cambiando, lejos de lo que yo habría decidido o lejos de lo que a mí me interesaría, pero que pues son cambios en los que por el momento hay que adecuarse para ganar un tiempo, para ganar un poco de perspectiva. Entonces, esto se siente un poco como un juego a dos bandas, en donde hay una complejidad tremenda en relaciones, sobre todo sociales, políticas, en el sentido de que a pesar de que lo más visible de una situación sea una divergencia, una escisión, un corte, ¿no?, entre grupos de personas que se sienten enfrentados, a pesar de eso hay como un tejido mucho más complejo de relaciones, mucho más diverso, con muchos más nódulos de los que aparenta haber, ¿no?, en donde cabe también mover hilos con astucia para tratar de recomponer un poco la lectura de la situación, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, ¿no?, en situaciones políticas que hemos visto últimamente muy en términos de o estás conmigo o estás contra mí, o es todo en blanco y negro, ¿no? Ese Mercurio retrocediendo al encuentro con Plutón y con Palas se podría sentir justamente como decir, vale, ¿qué pasa si en vez de verlo todo como una polarización de dos extremos o de dos caminos entrecruzados, lo contemplamos como un entretejido complejo donde hay un montón de voluntades y relaciones de poder que están debatiéndose para orientar los cambios de la época
y que por tanto se pueden articular de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que es un eclipse en donde a nivel de grandes decisiones podría haber un viraje astuto para desplazarnos de visiones en términos de blanco o negro, de o todo o nada, para asumir tal vez una mayor riqueza de posibilidades que pueden estar sobre la mesa, pero que a lo mejor no son tan evidentes o no son tan fáciles de enfocar, que pueden requerir de una mayor energía, una mayor astucia, que pueden requerir de detenernos a volver a analizar, a volver a hablar de las cosas, pero poniendo otros factores en la mesa, ¿no? Entonces, en definitiva, se trata de un eclipse en el que la información que nos va a llegar de las cosas grandes, ¿no? Del colectivo, del mundo, yo creo que va a ser muy fragmentaria y luego habrá ahí pues todo un universo como más hondo de cosas que se están cocinando, que todavía no se alcanzan a ver, pero que sobre todo pienso que de cara a abril, mayo, junio, seguramente sí se revelen de una forma más clara, ¿no? Em, Así que bueno, es un momento en el que claramente puede haber una intención de retroceder para ganar tiempo también, ¿no? Que es lo que os decía. Luego, también, claro, la visibilidad del eclipse, sabéis que según los lugares del mundo donde se ve el eclipse, pues va a tener, se dice, ¿no? Que va a tener un mayor impacto en aquellos lugares donde el eclipse es visible. En este caso, la luna se va a ver prácticamente en todo el mundo porque va a estar oculta durante bastante tiempo. El eclipse en sí mismo, el eclipse total, va a durar más de una hora, un poco más de una hora, pero la luna va a estar ensombrecida más tiempo que eso. Entonces, la luna va a estar ensombrecida bastantes horas, pero va a estar oculta por completo por más de una hora. Además, también la luna se va a ver pequeñita, como curiosidad, porque va a estar bastante cerca de su apogeo. El apogeo está marcado por Lilith y tenemos todavía a Lilith en Libra, así que como es un eclipse en Virgo, pues va a estar bastante cerca de ese apogeo, ¿no? Con lo cual la luna se va a ver pequeñita y va a estar oculta en su totalidad por más de una hora, ¿no? Y curiosamente se va a ver en todo el continente americano, va a ser el lugar donde se vea con una mayor claridad, pero también va a ser visible en Australia, esa zona de Oceanía, parte de Asia, y también será visible en Europa y en partes de África, así que el eclipse se va a ver en prácticamente todo el mundo, ¿no? También yo diría que Mercurio en sextil a Júpiter tiene que ver de alguna manera, ¿no? Con ese carácter global, ese largo alcance de los temas que se plantean con este eclipse. Es un momento en el que asumir también cambios importantes que está atravesando el mundo, ¿no? Así que en principio es un eclipse que va a tener un alcance pues, de carácter probablemente global. Em, Luego también recordemos que es el primero de 4 eclipses, así que vamos a estar observantes porque el tipo de cosas que suceden ahora van a marcar precedente para los siguientes eclipses en este signo de Virgo. Es como si fuera una entrega por capítulos, ¿no? Que llegará hasta febrero del 2027. ¿Qué más nos puede guiar? Pues alguna referencia histórica, ¿no? Sabéis que siempre que miramos al pasado, pues también nos aporta alguna pincelada que nos ayuda a comprender. Este es un eclipse que viene de la luna nueva que tuvimos en Virgo en septiembre del 2024. Fue a principios de septiembre esta luna nueva, así que si recordáis algo que os interpelara especialmente a finales de agosto o principios de septiembre, probablemente tenga también alguna relevancia en el tipo de cuestiones que estéis planteándoos en este momento, ¿no? También es un eclipse que activa exactamente esa misma zona que estuvo ya activando el eclipse en Piscis del 17 de septiembre del 2024. En aquel momento teníamos un primer eclipse en este eje de Piscis y Virgo que caía, era un eclipse de luna que caía en el grado 25 de Piscis. Si recordáis qué tipo de cosas estaban sucediendo en vuestra vida en torno a esa fecha, ¿no? De mediados de septiembre,
Posiblemente ahora contempléis esa misma situación desde una óptica totalmente diferente, porque ahora vamos a tener un eclipse que va a ser simétrico, pero opuesto. Entonces, algo que en septiembre del 2024 se mostró con una naturaleza, se muestra con otra faceta totalmente diferente en este momento. Entonces también eso puede ser algo que os ayude a ubicar el tema de este eclipse para vosotras, ¿no? Además, también es un eclipse que podría traer alguna referencia a ciertos asuntos que iniciábamos ya en 2016 y 2017. En aquel momento teníamos al nodo norte en Virgo y tuvimos también eclipses en este signo. Así que si en aquellos años 2016, 2017 iniciabais alguna cuestión que ahora mismo pues también tenga alguna relevancia, alguna influencia, puede ser que en este momento algo de eso esté sintiéndose como que está llegando a su fin o alternativamente que está fructificando de una manera novedosa. Es decir, aquellas cuestiones que empezábamos en 2016 y 2017 pueden estar teniendo o bien un gran final o bien pueden estar dando lugar a ciertos frutos que marcan también como una nueva etapa. Entonces puede ser un momento en el que veamos fructificar algo de aquello, puede ser un momento en el que nos demos cuenta de que aquello es algo que no nos ayuda más o algo que ha de quedar atrás. Y luego ya una referencia histórica más grande, ¿no? Por si queréis pararos a pensarlo, a buscar obras de arte de esa época o a investigar un poco en los libros, en los anales de la historia, los últimos eclipses de luna que tuvimos en ese grado 23-24 de Virgo fueron al final del siglo XVII, entre 1653 y 1691. Ahí tuvimos varios eclipses, tuvimos 3 eclipses. La humanidad tuvo, ¿no? Pero estuvimos como si yo hubiera estado viva en aquella época. Bueno, pues en 1653, en 1672 y en 1691 hubo eclipses de luna en ese grado 23, 50 y tantos minutos de Virgo, por si queréis investigar o buscar cuadros o composiciones musicales o inspiraros de alguna manera en algo que sucediera en aquella etapa. Yo estuve mirando un poquito en Wikipedia, pero la verdad es que no me he puesto a investigar porque tengo un mogollón de cosas que hacer, pero por curiosidad, ¿no? Me puse a mirar un poquito en Wikipedia esta mañana y parece que esa fue la época en la que se consolidó también el liderazgo francés a nivel de imperios mundiales y así. Así que eso me llamó la atención, ¿no? Un poco por la consonancia en el tipo de noticias que estamos viendo ahora por esas regiones. Pero bueno, al margen de eso, pues queda ahí abierto el melón para quien quiera investigar y también si alguna descubre algo interesante de aquellas épocas que tenga algún hilo de continuidad con lo que podamos estar viviendo ahora y también le apetece compartirlo en los comentarios, pues yo estaré congratulada y agradecida porque la verdad es que me gustaría mucho saber, ¿no? Así que si hay alguna historiadora en la sala o alguna persona que quiera comentar algo que le pueda resonar de esos años, de 1653, 1672 o 1691, pues invitada queda, ¿no? Por lo demás, me queda simplemente agradeceros como siempre que me acompañéis y desearos un eclipse, si no feliz, por lo menos llevadero. Yo creo que este momento nos pone delante esa necesidad de aceptar algo y seguir adelante. Es un eclipse relacionado con la aceptación que de hecho nos puede quitar de encima bastante carga y nos puede ayudar a resolver algo que venía sintiéndose muy agotado. Entonces tal vez la solución no sea la que hubiéramos deseado en un principio, pero sí es verdad que es un eclipse que nos da un empujoncito para pasar página y esto es algo que a largo plazo creo que agradeceremos un montón. También aprovechad, ¿no? Para recuperar algo que realmente os haga sentir vivas, porque también es un eclipse que nos ayuda un poco a encender alguna llama, ¿no? Que nos da ese calor en un momento en que realmente lo necesitamos. Así que, bueno, espero que todo vaya fenomenal y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Hasta luego.